el doctor Juan Belit Granda. Juan, bienvenido, bienvenido, buenos días, bienvenido a Ánfora 2022. Muchas gracias por la bienvenida, estimado Néstor. Para mí, tú lo sabes bien, es un gran gusto y es un gran honor estar en Ánfora 22, porque además yo sé que es uno de los medios que tiene el país para llegar a todos nuestros hermanos que están dispersos sobre el planeta y a quienes no sentimos lejanos, sino al contrario, cercanos. Muchos de ellos se han ido, como tú lo sabes, en busca de un mejor porvenir, en busca de un mejor destino, y como diría García Márquez, son peregrinos en busca de una tierra que nadie les ha prometido, sino sus propias esperanzas y sus propios sueños. Y justo, sí, esa es una excelente reflexión, Juan, porque justo Colombia ha sido el último gabinete binacional de los presidentes y de los gabinetes en esta evaluación. ¿Cómo ves el desarrollo de los gabinetes que ya van a cumplir 20 años y que nacen a raíz del acuerdo de paz con el Ecuador? Y se ha ampliado a otras zonas fronterizas, a otros hermanos países como Bolivia, como Chile y como Ecuador, sobre todo con Ecuador. ¿Cuál es la evaluación? Así es, Néstor. Yo creo que es importante también decirles a nuestros queridos televidentes que es un gabinete binacional. El gabinete binacional es el mecanismo diplomático y político más alto que tiene un país. Y en el caso de Perú, que hemos tenido gabinetes binacionales con Bolivia, con Chile, con Colombia, también nos da a nosotros y también con Bolivia, estaba dejándolo de lado a nuestros hermanos altiplánicos, es este recurso un medio de afianzar la política y afianzar las relaciones de cooperación, las relaciones de integración, pero también hay otra cosa, es un mecanismo de confianza. ¿Qué es un mecanismo de confianza? Un mecanismo de confianza es un recurso que utiliza la diplomacia cuando ha habido algunos roces entre algunos estados, entre algunas fuerzas armadas, y ambos, una vez que han depuesto las armas y que se ha regresado otra vez a la convivencia diplomática y a la convivencia política, es darles a entender a ellos y ellos a nosotros que las armas han sido puestas de lado. Por eso se llama el término de una medida de confianza. Este es un término muy antiguo que se trae casi memorialmente, debe tener 13.000 años, porque la historia diplomática, cuando cita este término, habla de las guerras del Peloponeso y los conflictos griegos que en su momento tuvieron una serie de situaciones de tensiones, y cuando se movía un ejército automáticamente se movía el otro, hasta que llegaron a una conversación los generales de ambos bandos y dijeron: ustedes avísennos cuando van a mover sus ejércitos por razones administrativas y no por razones militares, a nosotros no hacer el esfuerzo también de desplazar nuestros ejércitos. De ese momento hasta ahora, el mecanismo de confianza es utilizado por todos los ejércitos del mundo, y en el caso de América Latina, que hemos sido un continente nuevo, un continente en el cual muchas veces nuestras fronteras no se fijaron de manera clara, ese tipo de tensiones se han suscitado permanentemente, sobre todo en nuestra historia republicana. Esa es una medida de confianza que precisamente le permite al otro país entender que nosotros no estamos amenazando su seguridad, y a nosotros entender que ellos tampoco amenazan la nuestra. Creo que el hecho de que nosotros hayamos tenido una serie de reuniones de gabinetes binacionales, como lo hemos dicho, con Chile, con Colombia, con Bolivia, etcétera, es la prueba evidente de la forma como América Latina reconoce
los últimos tres con Bolivia y con Colombia. Con Bolivia nosotros afianzamos nuestra frontera, afianzamos nuestras relaciones, afianzamos nuestra cooperación internacional porque tenemos problemas en común. Es decir, no es ninguna novedad. Muchas veces nuestras poblaciones fronterizas han sido no olvidadas, pero sí medio dejadas de lado por los estados o por los regímenes gobernantes de cada uno de los países. Hoy ese es un tema que se está tratando de rescatar, se está tratando de resarcir que será infligido a estas poblaciones. En el caso de Bolivia, como te decía, el Perú está buscando tener en consumo, es decir, Perú y Bolivia, proyectos para las poblaciones fronterizas, proyectos para ese gran lago Titicaca que compartimos ambas naciones, y no olvidar una cosa, que en un momento el Alto Perú y que el general Santa Cruz trató de plantear la nueva Confederación Perú-Boliviana, y hoy parece que hay algunas corrientes de opinión que están tratando otra vez de replantear estos conceptos, por cierto, en otro panorama, en otro esquema geopolítico. Este es un tema, pero tú nos has hablado de un tema mucho más reciente, mucho más inmediato, creo que tiene pocos días, que es el gabinete binacional con Colombia, con la presencia del señor presidente de Colombia, Iván Duque, y con la presencia del presidente peruano, el señor Pedro Castillo, que ha sido un éxito. Y digo un éxito porque además quiero hacer una reflexión sobre el gabinete binacional anterior, que fue en el año 2018. En agosto, si mal no recuerdo, se dio este gabinete binacional, se firmaron acuerdos, se llevaron adelante proyectos, y hoy, casi a 4 años de estas circunstancias, se hace una especie de diagnóstico de cuáles han sido los resultados, y se llega a la conclusión de que ha habido un nivel de casi más del 85% de logros y de ejecuciones de los proyectos que en ese momento se pusieron en el tapete de la negociación, lo cual quiere decir que es un alto nivel de ejecución y un alto nivel de productividad de estos proyectos, que son proyectos sobre todo de infraestructura, pero también hay proyectos de afianzamiento político, de afianzamiento cultural. Tanto el presidente Pedro Castillo como nuestro canciller Óscar Maurtua, en sus sendos discursos que han dado a los empresarios, que han dado a los inversionistas colombianos, es que el Perú es un Estado de Derecho. El Perú es un país que respeta escrupulosamente los acuerdos internacionales, que si ellos van a invertir en el Perú, que tengan la total y absoluta seguridad que sus presupuestos y sus inversiones están suficientemente protegidas y blindadas para que no haya ninguna corriente, ningún grupo político que vaya a hablar de nacionalización, de sacar del esquema de la negociación a los empresarios privados. Es decir, esta es una ficción política que yo entiendo. Muchas veces los partidos políticos de ambos países tratan de decir que este es un paso un poco acelerado que ha dado cualquiera de los presidentes. Esto, por supuesto, para desgastar su posición política. En el caso de Colombia, quiero decirte que uno de los primeros acuerdos, de los primeros temas que estaba en la agenda, era la negociación con los laboratorios para poder comprar y adquirir las vacunas que, como todos nosotros sabemos, sus precios internacionales han subido, y que más aún las grandes potencias se están aprovisionando de este mecanismo y de este producto, porque la pandemia sigue azotando el mundo. En lo sucesivo, en el futuro y en el futuro cercano, tanto Perú como Colombia, ambos van a estar unidos
reitero, en consumo para adquirir los productos farmacéuticos, las vacunas, no solamente las vacunas contra el COVID, contra el Omicron y contra las otras pandemias que se derivan de esta original COVID-19, sino también la serie de enfermedades que se están generando y también las antiguas, y ambos países van a comprar entonces productos farmacéuticos a los estados, a las empresas y a los laboratorios, y sin lugar a dudas el hombre de a pie, cuando se pregunta, muy bien, muy interesante los gabinetes binacionales, pero eso cómo a mí me afecta. Señor, hay que decirle en lo sucesivo, los productos medicinales, los productos farmacéuticos, las vacunas van a salir más baratas, van a tener acceso con los genéricos de quiera de los dos países en niveles mucho más grandes y a precios mucho más baratos. Este es un tema, yo solamente quería citarlos para dejarlo a la conversación, estimado Néstor y queridos televidentes, de que también está, por supuesto, el tema de el grado, el alto grado que tiene el narcotráfico en los dos países que producen mayor cantidad de cocaína en el mundo, es decir, Colombia y Perú. Es un flagelo para nosotros que sentimos que con este flagelo además lo exportamos. No solamente a nosotros nos castiga el narcotráfico, también castiga a otros países, sobre todo Estados Unidos, sobre todo Europa. Y eso a nosotros además nos avergüenza porque sensiblemente nos baja nuestro nivel de negociación. Totalmente de acuerdo, Juan, con este panorama geopolítico. Es que estamos en épocas de pandemias, y no solamente la pandemia de salud, ¿no? Tenemos la pandemia, como bien has señalado, del narcotráfico, y también tenemos una pandemia que es la corrupción. Y Perú y Colombia están enfrentando de manera conjunta los dos temas, principalmente el tema del narcotráfico, y estos gabinetes binacionales y las reuniones presidenciales para refrendar el trabajo no solamente están viendo por el tema bilateral, que es en este caso, digamos, equilibrado entre Perú y Colombia, sino también les permite revisar el escenario macrorregional. Y en ese escenario macrorregional, nuestro país y Colombia, Juan, creo que tienen un liderazgo importante en instancias como la Alianza del Pacífico, a la que se va a sumar Ecuador. Ya lo dieron a conocer los dos presidentes luego de la firma de la declaración conjunta peruano-colombiana, de que ya es un hecho que Ecuador se va a integrar también a la Alianza del Pacífico, que junto a México, Colombia, Chile, Perú, Panamá, van a formar un bloque económico y político muy importante en las decisiones internacionales. ¿Cómo ver este ingreso de Ecuador a la Alianza del Pacífico y qué futuro tiene no solamente en la negociación de la Alianza del Pacífico con nuestro vecino del norte, Estados Unidos, sino también y principalmente mirando hacia el escenario asiático, que es creo una alternativa importante para los países de América? Este es un tema de especial importancia, no solamente para Perú, sino para América Latina. Como tú lo has manifestado, estimado Néstor, el tema de narcotráfico es un tema agobiante porque añadido al narcotráfico, es decir, en paralelo al narcotráfico, hay otra pandemia posiblemente de las mismas proporciones y con la misma capacidad destructiva y de ulcerar el tejido político, el tejido social y el tejido económico de un país. Y este es el de la corrupción. La corrupción está muy cercana al narcotráfico. Nosotros lo vemos casi a diario en el Perú,
cómo muchas veces indirectamente algunos actores políticos tienen una cercanía al narcotráfico y lo único que hace este hecho y este acontecimiento es desnaturalizar la razón de ser de la política. Y ello nos lleva a ese descrédito que tiene la política, a ese alejamiento que tienen los jóvenes de la política, al cual consideran una suerte de acción menor de la vida y hasta con ribetes delictivos. Pero hay que combatir el narcotráfico en consumo, en unión. Hoy día el narcotráfico atraviesa a la mayor parte de las naciones del mundo, algunas con mayor intensidad y otras con menos, como es el caso de América Latina. Y en esto yo quiero tocar el tema de la Alianza del Pacífico, que precisamente en uno de sus factores no es solamente la cooperación, no es solamente la integración, no es solamente un espacio de negociación, sino también un espacio político para darle a los países que integran la Alianza del Pacífico un soporte democrático y un soporte moral que les permita entonces negociar con mayor solidez. Parte de la Alianza del Pacífico es Chile, es Colombia y es Perú. Y muy próximo está Ecuador a integrar la Alianza del Pacífico. Esta unión de estos, digamos, 4 países por este momento le dan a la Alianza del Pacífico un nivel y un peso político que le va a permitir a los integrantes tener una relación mucho más fluida y una capacidad de negociación del mismo nivel, porque hay que entenderlo y hay que saberlo, y yo creo que también esto desgraciadamente así se da. Es decir, cuando se negocia un país pequeño con un país grande, el grande termina sacando mayores ventajas porque impone su peso político, su peso social y su peso económico. Y por cierto, cuando ya se integran en grupos mucho más amplios, mucho más grandes, en mecanismos amplios, le da un peso geopolítico diferente. La Alianza del Pacífico es eso. Precisamente eso le va a permitir a la Alianza del Pacífico poder negociar en mejores condiciones. Todo el mundo dice de que estamos en una segunda guerra fría. Posiblemente lo estamos. Una guerra fría en que la primera terminó empezando los años 90 entre Estados Unidos y la Unión Soviética. La Unión Soviética entonces se desintegró y hubo una prevalecencia de los Estados Unidos que no supo Estados Unidos, y tenemos que decirlo, liderar el mundo, porque en ese momento era el hegemón del mundo, y hoy lo vemos que sensiblemente ha disminuido. Hay ahora una nueva guerra fría, una guerra entre los Estados Unidos y la República Popular China, digamos, con un acercamiento a Rusia. Ya no es la Unión Soviética. La gran pregunta que nosotros nos hacemos: ¿cuál es el rol, cuál es el papel de América Latina en este nuevo escenario? Tuvimos un papel nosotros en la Primera Guerra Fría, desgraciadamente un papel muchas veces vergonzoso, porque Estados Unidos, para detener lo que ellos imaginaban era una ola roja del comunismo internacional, ponían dictadores y dictaduras, muchas satrapías que tienen niveles de deshumanización casi inconcebibles. Los hemos visto en las juntas militares argentinas, los hemos visto en las juntas militares de Brasil, en las juntas militares de Chile, lo hemos visto en Pinochet, hemos visto a hombres como Somoza en Centroamérica, que todo ello provocó una ola en contra de estos movimientos. Muchos de los que integraban estas olas no eran comunistas, sino eran opuestos a la crueldad de la dictadura que se ejercía. Hoy hemos aprendido, y espero que lo hayamos aprendido, no solamente nuestras Fuerzas Armadas, no solamente nuestra población, sino también nuestros líderes políticos, que nosotros no podemos hacer esa suerte de alineamiento automático que tuvimos con Estados Unidos, sino
tenemos que meditar muy serena y muy tranquilamente y entender y rescatar esa vieja tesis de Pearson, el líder inglés, que decía: los países no tienen amigos, tienen intereses. Finalmente, nosotros no llegamos a sacar nada, absolutamente nada. Sufrimos la Guerra Fría. En los últimos tiempos en Estados Unidos, con un presidente como Donald Trump, que olvidó siquiera que en el mapa existía América Latina y para ellos solo era México, al cual además trató tan dura y despectivamente que llegó a los extremos de poner una gran barrera, una gran pared para separar no solo a México, sino también a América Latina, a quienes nos acusaba de ladrones, de terroristas, además de eso, de violadores, y lo decía permanentemente. Hoy, felizmente, que esta imagen ya es parte del pasado y todos hacemos votos para que nunca vuelva a aparecer un personaje o un actor político con estas características. Pero hay una nueva política en Estados Unidos y nosotros entonces tenemos que ajustar nuestras percepciones, tenemos que ajustar nuestros niveles de política exterior. Uno de esos mecanismos para acondicionarnos a nosotros en un bloque es la Alianza del Pacífico, que en el futuro va a ser el gran mecanismo de negociación que se va a tener tanto con Estados Unidos, tanto con Europa, tanto con Asia y especialmente con China. No hay que olvidar, el Perú está en la ruta de la seda de la China y no hay que olvidar que el presidente Joe Biden tiene un aprecio hacia América Latina. No es gratuito, se lo reitero y lo he dicho en otras oportunidades, que la asunción del poder, en el caso del señor Pedro Castillo, presidente del Perú, Estados Unidos envió a su secretario de Educación, es decir, el actor político más alto que tiene Estados Unidos en el mecanismo de educación, que las Naciones Unidas ha enviado delegados al Perú para observar las elecciones y que ahora, hace algunos días, finalmente ha concluido la investigación de la Fiscalía, que ha rescatado esta información. Las elecciones han sido limpias, no han sido fraudulentas. Reitero, no han sido fraudulentas. Y eso le prueba y le da la capacidad al Perú para sentirse orgulloso del triunfo de la democracia. Por cierto, que nuestros presidentes y nuestros líderes políticos tienen grandes deficiencias. No podemos callarlos. Callarlos sería avalarlos. Y eso no se puede hacer. Pero tenemos que aceptar que se han dado estas circunstancias. Hoy, precisamente, cuando hay un fin mayor, es decir, no hay posibilidades de conflicto cercano entre los países de América Latina, tenemos nosotros que buscar que haya el fin mayor, es el futuro para nuestros hijos, el futuro para nuestros nietos, que se presente un futuro halagador, porque hay una amenaza que es muy grande, el cambio climático. El cambio climático puede ser la guerra del futuro, que ya no va a ser una guerra con armas, ni con cohetes, ni con misiles, sino una guerra de voluntad popular para que nosotros todos unidos podamos luchar hacia ese fin superior. Hay una vieja frase que a veces hemos dicho también en algunas partes: una mano lava la otra, pero las dos lavan la cara. Totalmente de acuerdo. Y creo que en el plano nacional interno, Juan, las aguas se van a tranquilizar, y eso en buena hora, porque había una crispación y un no avanzar en la velocidad que está pidiendo las grandes mayorías que fueron a las urnas y pidieron cambios. Esa es una lectura, y creo que es un compromiso para en la siguiente entrevista que tengamos podamos hablar sobre qué hacer y qué responsabilidades tienen los partidos políticos actuales conforme están constituidos, qué lo que se viene de retos para los partidos políticos, pero sobre todo en el tema de la reactivación económica, los compromisos de las clases económicas, de los empresarios peruanos en este escenario. Pero eso va a ser en otro escenario, porque yo quisiera continuar, Juan, si nos permites, hablar sobre el tema internacional. y ya se ha hablado muy bien de China y del mundo asiático en realidad,
porque creo que esa es una de las opciones y eso es lo que está obligando también al presidente Biden en esa nueva orientación política de mirar a Sudamérica no como el patio trasero, sino como un socio estratégico, y es el tema de los migrantes. Hay un compromiso de la secretaria de Estado que también estuvo en el Perú y que no le han dado importancia a los medios de comunicación tradicionales de señal abierta, y es el de apoyar el desarrollo interno de los países para evitar la migración. Y Colombia forma parte también de este escenario porque hay una cantidad mucho mayor de colombianos en Estados Unidos que peruanos y otros países. Entonces, este escenario el surgimiento económico de los países asiáticos, el compromiso y una nueva visión que, como también tú lo has señalado, tiene la política exterior norteamericana, permiten a que los países sudamericanos, Pacto Andino, Alianza del Pacífico, Mercosur y otras instancias puedan fortalecerse y buscar el fin de un Estado, que es el desarrollo de los ciudadanos. ¿Cómo ves este escenario en una situación que en el caso de Colombia tiene problemas de narcotráfico graves, no difíciles entendemos, pero sí graves, y el gran problema, la gran pandemia, además de la sanitaria, que es la pandemia de la corrupción? ¿Cuáles son los auspicios que ve el internacionalista Juan Belit Granda con respecto a los próximos 5 años en este escenario? Yo soy bastante optimista, mi querido Néstor, sobre el futuro de América Latina y especialmente el futuro del Perú. Y en lo inmediato, el solo hecho de que haya venido un personaje como una secretaria de Estado de los Estados Unidos al Perú, que anteriormente había venido el secretario general de la Organización de Estados Americanos al Perú, el señor Almagro, que anteriormente había llegado el jefe de las relaciones internacionales de la Unión Europea al Perú, que anteriormente hayan llegado una serie de delegados de instituciones extranjeras al Perú a observar el comportamiento del Perú, y para decir en lo inmediato, el jefe del BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, que además no se le puede acusar, como despectivamente podrían calificarlo algunos políticos peruanos, de ser un izquierdista o un caviar, porque es un hombre que ha sido puesto ahí por el Partido Republicano y especialmente por Donald Trump, hasta rompiendo una tradición que tenía el BID siempre. Su director era un latinoamericano y en esta oportunidad fue un norteamericano de la línea más dura de los republicanos, de la línea de derecha más fuerte. Ese mismo líder ha venido al Perú hace 5 días y ha manifestado del buen ritmo que lleva la política y la economía peruana. Lo extraño de esto es que los periódicos casi lo han puesto abajo en la 4ª página. Es decir, ahí no digo un complot, porque estaría exagerando el término, sino hay una reacción, digamos, de los diagramadores y también de algunos periodistas de silenciar los logros que tiene el gobierno del Perú y sí resaltar los errores. Tiene muchos errores, como hemos dicho. Sabemos que tiene errores de desconocimiento de lo que podríamos llamar nosotros las grandes unidades de la política que exige la política. Sabemos que ellos lo desconocen, sabemos que eligen mal a los actores políticos, que ponen a muchos personajes improvisados al mando de tareas muy delicadas. Todo eso lo sabemos, pero no podemos nosotros aumentar esta situación. Yo me pregunto con qué intención. Es decir, olvídense de que fue un golpe de Estado. Por favor,
sean un poco más maduros y entiendan la época que se está viviendo. Hoy día no hay lugar a golpes de Estado. Es decir, los golpes de Estado han sido desterrados de los libros de la historia, sobre todo de los de América Latina, porque nuestros libros guardan cifras que son vergonzosas, para no decir que también dolorosas. En todo este esquema, en todos los personajes que han venido, hoy la economía del Perú, con algunos errores, reitero, sigue avanzando. La economía del Perú, comentan los tratadistas, tal vez tenga un desarrollo del 3 y muchos dicen podría ser del 5%. Todos hacemos votos que sea, por favor, más del 5%. Pero el gobierno tiene que poner actores políticos que estén a la altura de las circunstancias. Digo de las circunstancias, no que estén a la altura de lo que están buscando los empresarios, sus mayores ganancias. Ellos no buscan el desarrollo del país, ellos buscan el desarrollo de su propia empresa, de sus propias inversiones, de sus propios conceptos. Hay una frase de Bertolt Brecht que a veces uno la recuerda cuando hablaba de los bancos, y él decía: yo hasta ahora no entiendo qué delito es más grande, o asaltar un banco o fundarlo. Eso todavía está presente en el mundo, y especialmente en los países de América Latina, donde nuestros bancos sacan ganancias ingentes a nuestras debilidades y a nuestros conceptos equivocados. Hoy día, miren, el dólar hoy día ha vuelto a bajar el dólar. La bolsa está subiendo, la bolsa ha bajado hoy día, bajó el viernes, bajó el jueves en los Estados Unidos. Es decir, la bolsa está bajando en los Estados Unidos. Hay una inestabilidad mundial en la economía. Hay una concepción errática de las finanzas mundiales. Estamos todavía agobiados por algunas circunstancias. No es solo la pandemia, es la época en que estamos viviendo. Sí, ahí hay un tema, Juan, que creo que tenemos que destacar en esta lectura última que está realizando, y se refiere a los errores de gobierno, que en el plano internacional, no sé si coincides con nosotros, hay un avance y un fortalecimiento importante, y eso tiene que ver con la tradición de la Cancillería, la historia de la Cancillería, y quienes están en este momento dirigiendo la política exterior de nuestro país, y son profesionales formados en la Academia Diplomática, y que están equilibrando, porque no solamente están generando los encuentros y auspiciando las reuniones, como que se va a realizar en nuestro país la Asamblea General de la OEA, la número 52 de este año, sino también como generador de las inversiones en el extranjero de nuestro país. Italia ha sido una de las últimas exposiciones de una cartera de más de 6.000 millones de dólares, y en Colombia también se ha hecho igual la invitación. Hay un papel muy importante del canciller y de todo su equipo, porque no estamos hablando de una persona, pero sí el liderazgo que tiene Óscar Maurtua de Romaña. ¿Cómo evaluar la gestión, el 2021, los 5 meses en la que está en la Cancillería, y lo que se viene, los retos que se vienen a la Cancillería en el 2022? ¿Cómo calificar? ¿Cómo evaluar lo hecho y lo que se viene, que son temas bastante difíciles también para la política exterior peruana? Bueno, yo creo, mi querido Néstor, que en primer lugar a la Cancillería, que tiene 200 años de fundada, porque la Cancillería, como el Ejército y la Marina del Perú, nacieron con el Perú, han sido los baluartes que han sostenido nuestra nación durante los últimos 200 años, con sus luces y también sus sombras. Sus sombras han tenido nuestras Fuerzas Armadas, nuestro Ejército,
por la sucesión de golpes que se ha dado, que precisamente son los que ha permitido que el Perú no tenga una estabilidad, sino que sea un país muy errático muchas veces, pero a esa suerte de desorientación política que ha tenido el Perú, la Cancillería ha hecho siempre un esfuerzo, y tenemos que decirlo, muchas veces un esfuerzo sobrehumano para enrumbarlo el Perú a pesar de las circunstancias. Y a pesar de esas circunstancias, la Cancillería del Perú es reconocida como una de las grandes cancillerías del mundo. Reitero, una de las grandes cancillerías del mundo por su profesionalismo y por su liderazgo en América Latina. No es gratuito que el Congreso Anfictiónico de Panamá lo que hace es recoger los grandes planteamientos que había llevado la Cancillería peruana. Digo esto porque hay una serie de acontecimientos que se desconocen en el Perú. El primer Congreso Mundial que hubo sobre derecho internacional privado fue en el Perú. Es decir, esto habla del reconocimiento de la política exterior que ha tenido nuestro país, y así sucesivamente. Y yo me atrevería a decir que actualmente tal vez el término sea llevado por el subjetivismo, y es que yo creo, y lo he dicho públicamente, esta es una de las cuarta o quinta vez que lo digo en otros canales de televisión, en otros medios y en algunas conferencias, que si el gobierno del presidente Castilla, con algunas sombras y luces, las luces que tiene es que lo sostienen algunos actores políticos, como la primera ministra, como el canciller, como el ministro Franque, como Julio Velarde, el Banco Central de Reserva, y dos o tres que posiblemente en este momento no los tenga en la memoria. Ellos son los que sostienen todo un país, ellos son los que le dan solidez al país. Y si la Cancillería no ha tenido ningún error en estos días, ha sido precisamente porque el liderazgo de Óscar Maurtua ha tenido la suficiente capacidad, la suficiente inteligencia, esa visión cauta para llevar adelante a nuestro país en su política exterior. No es gratuito que a los 5 meses de estar en el gobierno el presidente Castilla haya hecho 2 gabinetes binacionales, haya llevado a Italia una propuesta que no es solo una propuesta económica, no es solo una propuesta cultural, es hasta una propuesta humana y personal, porque las frases que ha tenido nuestro Santo Padre con el canciller Óscar Maurtua han sido suficientemente aleccionadoras y de respaldo al Perú y a su política. Es decir, eso se debe precisamente a la elección que tuvo Castillo de buscarlo a Maurtua como su canciller. No que dejamos en detrimento, ni mucho menos, la figura de Héctor Béjar, que es un hombre inteligente, que es una persona hábil, que era un hombre mayor, pero que no conocía, digamos, el negocio de la política exterior, que tiene sus propios niveles, que tiene sus propios sonidos y sus propias disonancias, que tiene también sus secretos y que tiene muchas veces cuando hay que hablar, pero también, desgraciadamente, en qué momento hay que callarse. De esos secretos está hecha la vida internacional de un país, y esos secretos, felizmente, los conoce muy bien Óscar Maurtua. Sí, hay hombres claves en esta situación en la que estamos viviendo y que se requiere el compromiso de todos los peruanos. Esperemos que compartimos también, Juan, el optimismo de que se vienen cosas mejores para nuestro país. Falta afinar algunos mecanismos. Creo que hay que trabajar todos los peruanos en lo que han pedido los más pobres de nuestro país, los cambios. Está quedando en agenda, Juan, con el agradecimiento en nombre de nuestros televidentes por estos minutos de conversación. Están quedando en agenda el tema interno de nuestro país, pero también hay un tema que quisiera ponerlo en agenda para un breve comentario
con el compromiso de ampliarlo, y tiene que ver con el narcotráfico. Y hablábamos de la pandemia, y así como el presidente Biden está preocupado por mejorar las condiciones económicas de los países para evitar la migración de sus jóvenes habitantes, también en el tema del narcotráfico han salido ideas interesantes. Una de ellas, a propósito de Colombia, es de Gustavo Petro, que es el candidato que está dentro de los primeros lugares en las opciones de ser el próximo presidente en las elecciones de mayo, que tiene que ver con el tema del narcotráfico y también del otro gran tema que son los movimientos terroristas, los movimientos que vieron revolucionarios de acuerdo a la óptica con que se quiera ver el escenario. Y que Gustavo Petro ha hecho una declaración que quisiera, si producción puede ponerlo en pantalla, para que quede como tema de agenda, pero quisiera un comentario tuyo muy breve con respecto a lo que dice Petro. Él señala que es posible que se haga que se combata el narcotráfico, los problemas además de la pobreza de Colombia, un acuerdo de paz con el Ejército de Liberación Nacional y el desmantelamiento pacífico del narcotráfico es posible en Colombia. Esto lo ha dicho a un medio de comunicación y lo pongo en agenda para conversarlo en la próxima entrevista contigo, Juan. ¿Cuál es el comentario de esta propuesta? Yo tengo la misma impresión de Gustavo Petro, que además todo parece indicar, no sé cómo, los acontecimientos, que podría ser el triunfador del próximo proceso electoral en Colombia, puesto que las últimas encuestas le dan un 44 al 46% de posibilidades de triunfo. Y no hay que olvidar que Gustavo Petro fue parte de un movimiento subversivo, el M-16, que en sus circunstancias y en su temporalidad tuvo una prevalecencia en Colombia. Y el hecho de que Gustavo Petro diga esto, de que es posible erradicar la droga en Colombia, yo también creo que es posible erradicar la droga en el Perú. Lo que yo sí creo es que hay que despertar esa posibilidad como una voluntad política de los gobiernos y de los regímenes. Aquí hay una serie de circunstancias que son, digamos, todavía un poco desconocidas. Yo no sé hasta ahora por qué en el Perú no se puede cortar la cocaína. ¿A qué se debe? Yo entiendo que los campesinos prefieran sembrar coca porque les sale mucho más productivo que sembrar mango, sembrar piña. Eso lo entiendo porque eso es básico y eso es elemental. Pero yo no entiendo por qué no se puede reemplazar, no se puede crear fondos precisamente para darle a los campesinos posibilidades de que siembren un producto y compren ese producto a precios altos. El precio que le pagan a los campesinos por la coca es un precio bajo, no solo en el Perú, también en Colombia. Los que ganan dinero son los narcotraficantes, no son los campesinos. Los campesinos sufren el narcotráfico porque ellos quisieran para sus familias un mejor destino, como es normal y natural. Y ese mejor destino, ellos saben que el narcotráfico no se lo va a dar. No solo no se lo va a dar, no solo se lo va a negar, sino que además los someten a un estado de tensión porque su seguridad está en juego. Aquí hay que hacer una suerte de gran reunión para combatir el narcotráfico. Hay que poner la voluntad política para combatirla. Y yo creo, como Petro, que yo creo que la mayor parte de la gente de Colombia, como la gente del Perú y la gente en Bolivia, también creen esto. Que solo lo que falta es poner voluntad política, no solo nuestra, también de los norteamericanos. También a la DEA también tiene que revisar algunas de sus categorías. No es posible que en el Perú
que salen por lo menos 5 o 6 avionetas con droga hacia Bolivia, hasta ahora no puedan capturar una sola. No es posible. Aquí hay algo que nos están escondiendo o que nos están engañando. Gracias, Juan. Y quizás podemos terminar esta conversación, más que entrevista, parafraseando también a Gabriel García Márquez, cuando decía, después de 100 años de soledad, las futuras generaciones sí tienen una segunda oportunidad. Palabras que tienen plena vigencia en estos tiempos, no solamente para Colombia, sino para los pueblos latinoamericanos. Gracias, Juan. Comentario final a esta reflexión de Gabo. Bueno, yo soy un lector, digamos, adicto a García Márquez, te lo cuento como anécdota. Yo enseñaba literatura política en Costa Rica durante 10 años y mi principal objetivo era Gabriel García Márquez, sus 100 años de soledad y también su visión de mundo, que yo creo que la visión de mundo de García Márquez es precisamente una visión de mundo de lo que es el hombre latinoamericano, pero especialmente del campesino latinoamericano. Es una visión optimista, es decir, para las próximas generaciones hay una segunda oportunidad. No todo está perdido. Precisamente los sueños todavía hay que alimentarlos y los sueños todavía hay que hacerlos realidad. Muchas gracias a ti, mi querido Néstor, y un gran abrazo a tus queridos televidentes. Gracias, gracias, Juan. Gracias en nombre de nuestros televidentes. Totalmente de acuerdo con lo dicho. Un abrazo, buen día, Juan.